Era psicóloga en la Sociedad de Palencia. Quisiera daros la bienvenida a esta mesa de diálogo que hemos con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Simplemente quisiera daros unas pequeñas indicaciones antes de comenzar, que os pedimos por favor que apaguéis la cámara y el micro para mejorar un poquito el ancho de banda y evitar las interferencias y los acoples de sonido y estos problemitas. Luego, informaros de que la sesión está grabada y que, por tanto, en el momento que asistís, dando vuestro consentimiento para que así sea. Y que además podéis ir poniendo vuestras dudas en el chat para que al finalizar todas las intervenciones podamos resolverlas y podamos comentarlos un poco. Bueno, aquí pone José Pedro Bravo en la pantalla, no pone mi nombre. Muchas gracias. Vale, les daremos paso a las personas que quieran participar y a las que tengan problemas con la cámara o con el micro, pues se las iré trasladando yo a las personas correspondientes. Bueno, quiero presentaros en primer lugar a Eva Calleja, que ella se encargará de hacer la presentación y de llevar un poquito el hilo conductor de esta mesa de diálogo. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, tiene una trayectoria de 30 años en el mundo de la comunicación en diferentes medios como radio y televisión. Además, ha estado al frente de varios gabinetes de prensa y actualmente, y desde hace algunos años, está al frente de su propia empresa, que es Eva Calleja y Comunicación. Aunque antes de darla paso, os dejo con Rosa María Andrés Carvajal, que es la presidenta de la asociación, y simplemente para que os dé la bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias, Beatriz, y buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes, que habéis querido acompañarnos en un día tan especial como hoy es 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer contra el Cáncer Infantil. Con este motivo, desde la asociación, pues hemos organizado esta mesa de diálogo para que la sociedad conozca los desafíos que deben afrontar diariamente niños, adolescentes y sus familias, así como la importancia de la investigación para avanzar en el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil. Gracias y os paso con Eva, que va a ser la que conduzca toda esta mesa. Muchísimas gracias, presidenta, y gracias a la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia por esta iniciativa y también por esta invitación que me ha hecho a esta mesa de diálogo. A mí me parece enormemente acertado el título de este encuentro, Mesa de Diálogo, porque siempre he creído que dialogar, que compartir el conocimiento siempre nos hace mucho más grandes, nos hace mucho más fuertes y además nos ayuda a avanzar en un tema tan importante como este que hoy abordamos. La actual situación que atravesamos hace que hoy nos encontremos de forma virtual, online. Esto tiene una desventaja y es que nos priva del contacto más cercano, pero creo que siempre hay que buscarle a todo el punto positivo y el punto positivo es que facilita que nos sumemos desde cualquier lugar, desde nuestra casa y además facilita también el contar con voces de personas que están físicamente a muchos kilómetros y que enseguida os voy a presentar. Creo que en relación con el cáncer infantil hay que hablar de algunas palabras clave en las que hoy vamos a detenernos. Tarea diagnóstica, tarea terapéutica e investigación. Creo que son cuestiones que son esenciales y que hoy, como os decía, vamos a poner con especialistas sobre la mesa. Tenemos con nosotros al doctor Jesús María Andrés. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde-noche, que creo que va a ser muy interesante y también intensa. Él es jefe de servicio de pediatría del CAUPA, del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, desde el año 2013, doctor en Medicina y Cirugía, acreditado como profesor titular de Universidad en Ciencias de la Salud por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, médico especialista en pediatría, acreditado en neonatología por la Asociación Española de Pediatría, ha dirigido 27 tesis doctorales, ha participado en 30 proyectos de investigación financiados por entidades públicas y también privadas, coautor de más de 200 publicaciones en revistas, en libros nacionales e internacionales, coautor además de más de 500 comunicaciones en congresos y reuniones nacionales e internacionales, miembro de diversas asociaciones y grupos de trabajo, no solamente de pediatría, sino también de cronobiología, y jefe de estudios de formación especializada del Complejo Asistencial de Palencia desde el año 2009.
Agradecer, doctor, que nos acompañe y darle la palabra. Bienvenido. De acuerdo. Muchas gracias. Es para mí un placer poder participar en esta reunión. Y es verdad que yo no soy especialista en oncología, soy pediatra, soy especialista en pediatría. En cualquier caso, voy a dar una visión de todo lo que ha supuesto, desde mi punto de vista en pediatría, el impacto y la influencia del cáncer en la infancia, con una visión de más de 12 trienios. De acuerdo, aquí dice que tengo una visión real de haber visto cómo todo esto se ha ido modificando con el tiempo. Bueno, cuando hablamos de cáncer infantil nos referimos a aquellos tumores en un grupo de pacientes. ¿En cuáles? En los menores de 15 años, ¿de acuerdo? Es de lo que vamos a comentar. Que no tiene que ver nada con otras edades en general. En este momento de la vida, lo que llamamos la incidencia, la frecuencia de presentación de estos tumores es en general más baja que en cualquier otras épocas de la vida. Y el hecho de haber descendido otras enfermedades infecciosas y demás, ha ido dando mayor protagonismo también al cáncer por las mejoras que ha habido en ello. Bueno, a veces cuando preguntan, ¿cómo es de frecuente el cáncer en la infancia? ¿Cuál es su incidencia? ¿Cuántos se presentan? Pues las tasas y los estudios indican en general que se da pues en torno a 160 casos por millón de niños, que en nuestra provincia, que hay unos 18.000 niños por debajo de los 15 años, vienen a ser de 1 a 3 casos dentro de lo que es la provincia, ¿de acuerdo? Es más frecuente ligeramente en los varones, y el hecho de que la supervivencia claramente sea mejor hace que la prevalencia, es decir, que los casos que tenemos cada vez sean más y que pasen prácticamente la gran mayoría o muchos de ellos a los adultos. En general, en nuestra comunidad suele haber de pacientes ingresados por problemas oncológicos en torno a unos 5 niños por cada 1.000 ingresos, que es una tasa baja con respecto a otros problemas que tenemos infecciosos o digestivos, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de cáncer hablamos de algo en general que es o puede resultar muy vago. En cáncer, y ya lo explicará mi compañera investigadora, cuando hablamos de cáncer es decir poco, porque aquí la cuestión es la importancia y la severidad y la extensión del tipo de cáncer que una persona puede presentar. En pediatría, los más frecuentes son las leucemias, en torno a 1 de cada 3, tumores del sistema nervioso central, linfomas. Entonces, hay variaciones respecto a cada tramo de edad, pero en general digamos que esto es así. Lo que sí que es muy llamativo es cómo han bajado los índices de mortalidad de una forma muy, muy llamativa. En torno ha disminuido la mortalidad un 65% en los últimos 40 años. Entonces, ¿dónde reciben tratamiento con niños de cáncer? Nosotros en Palencia, cuando nosotros detectamos a un niño un tumor, dado que nosotros no tenemos capacidad ni experiencia suficiente, nosotros los derivamos a un centro con oncología infantil. En nuestro caso, en general, para nosotros, por la distribución que tiene regional SACIL, a nosotros nos corresponde en principio el Hospital Clínico de Valladolid como el centro de referencia natural. Tenemos también unidades de paliativos, que es el Hospital Río Ortega, hablo de paliativos infantiles, que también nos han ayudado, pero también nosotros tenemos capacidad, y así lo hacemos con muchísimos de ellos, de derivar a un centro oncológico nacional. Hay centros de referencia nacional que pueden estar en Madrid, en Barcelona, en diferentes ciudades que se hacen cargo de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando detectamos a un paciente oncológico nos ponemos en contacto con el centro de referencia para que se lleve en él todas las exploraciones y tratamientos pertinentes. Estos pacientes que viven en la provincia de Palencia, pues en multitud de ocasiones tienen que recabar con nosotros porque se presentan diferentes problemas durante su enfermedad, o tenemos que hacer conexiones o contactos o labores administrativas o ayuda en general, y eso lo venimos haciendo desde siempre. Y cuando cumplen 14 años en nuestra provincia, nosotros
a estos pacientes los pasamos ya al servicio de oncología o de hematología de adultos en general. Pero muchos de ellos siguen vinculados a su centro de origen, donde les están siguiendo en centros nacionales hasta que terminan muchos de ellos la adolescencia. Claro, nos preguntan, ¿cuáles son las causas posibles de cáncer? Pues no las sabemos, ¿verdad? No sabemos, digo, en la infancia. Se saben de algunas causas que tienen que ver con factores ambientales en edad adulto y que por hábitos de vida, exposiciones y factores diversos, en ellos sí que influye, pero no tiene que ver nada en general esos orígenes y esas causas, hasta donde sabemos, con lo que ocurre en la infancia, que muchas de ellas tienen unas características genéticas y unos factores que hacen que sea muy distinto al adulto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cuestión que cada vez se está debatiendo más y cada vez se está investigando más. ¿De acuerdo? Hay cuestiones ambientales que claramente sabemos que están asociadas. Y entonces evitamos las radiaciones en las embarazadas, evitamos también las radiaciones siempre que podemos en los niños de cortas edades a lo que es necesario solo e imprescindible. Claro, el tratamiento también del cáncer en términos generales no es exactamente como se hace al adulto, hay diferencias. No obstante, los tipos de tratamiento, pues ya los conocen la mayoría, son cirugía, es quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o trasplantes de células madre y otros tipos de tratamiento. Este tipo de tratamiento en muchas ocasiones producen una serie de efectos secundarios que también es distinto en un cuerpo en desarrollo, en crecimiento. No es lo mismo un cáncer que aparece en un lactante o en un preescolar que en un adulto ya bien asentado. Y esto hace que la forma de afectación pueda ser distinta. Entonces, lo que ha cambiado de forma radical en general el pronóstico de estos casos ha sido la posibilidad de la investigación clínica fundamentalmente y básica también, de la cual luego nos van a hablar, porque esto es lo que ha revolucionado el estado de la enfermedad. Ha hecho que aquellas enfermedades que antes eran fundamentalmente mortales, ahora sean enfermedades que estén controladas, la mayoría de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que cada vez se hacen más estudios. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que si mi hijo recibe tratamiento en un centro oncológico infantil, ya va a formar parte automáticamente de un estudio de ensayo clínico. Eso no es así, porque siempre se exige el consentimiento y la aceptación de las familias para poder participar. Nos preguntan mucho, ¿verdad? ¿Y cuál es el pronóstico para los niños y adolescentes con cáncer? Bueno, pues el pronóstico general ha cambiado muchísimo en estos últimos 40 años, ¿de acuerdo? Y yo tengo la experiencia de haber vivido los tratamientos que se hacían hace 40 años y los que se están realizando ahora, y cómo las supervivencias de antes, que para algunos tipos de cáncer en general estaban en torno al 60%, ahora en conjunto, pues a los 5 años, más del 80% de los niños sobreviven para el conjunto de ellos. Hay tumores especialmente que hemos visto cómo pasaban, como es la leucemia linfoblástica aguda, que ha pasado del 60 al 92%, o linfoma, que también han cambiado en muchos de ellos del 40, hace 40 años, del 43% a tasas más superiores al 90%. Esto antes era impensable. Esto antes era impensable. Entonces, no obstante, aunque el cáncer en niños es poco frecuente, pues es en algunos países, una vez que hemos erradicado enfermedades infecciosas y enfermedades que antes eran las que causaban, pues el cáncer infantil es una de las causas principales de mortalidad infantil, así entendida en general. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en los supervivientes de cáncer infantil después de terminar el tratamiento? Pues nosotros se lo decimos a las familias. Son pacientes, son niños que van a estar seguidos desde el punto de vista clínico durante muchos y muchos años para ver que ni el tratamiento, que ni la enfermedad ni el tratamiento produce secuelas o problemas que se nos puedan escapar. Van a ser pacientes muy ligados a nosotros, a los cuales vamos a seguir y controlar durante muchísimo tiempo de su vida. Bueno, ¿qué significa un diagnóstico de cáncer en un niño en cuanto al riesgo para el resto de la familia? Esto es una pregunta que también nos hacen mucho. Mi hijo tiene este cáncer, ¿qué pasa con el resto de los hermanos? Bueno, pues
también se lo comentarán luego. Los familiares de primer y segundo grado de niños con cáncer se les hace seguimiento y estudio, en muchos casos al resto de la familia, para ver si existe algo que podamos nosotros detectar y que pueda ayudar para alguien. Voy a hacer así una síntesis un poco general de todo esto. La incidencia de los tumores infantiles en países occidentales se mantiene o ha aumentado ligeramente. El hecho de que la mortalidad haya disminuido hace que los casos con pacientes en tratamiento o posttratamiento hayan aumentado. No sabemos en la mayoría de los casos cuál es la causa, el origen que produce estos tumores en la infancia. Sí que sabemos que hay que evitar determinados factores, algunos de ellos, como decía, exploraciones radiológicas innecesarias o algún otro tipo de estas cuestiones, o algunas, bueno, quiero decir, hay algunos hidrocarburos aromáticos y algunas sustancias que no quería aquí comentar, pero que podrían tener que evitarse. Y es una visión, la que tengo es claramente optimista en estos últimos años, puesto que no tiene que ver nada cuando yo empecé la especialidad en el manejo y el tratamiento del cáncer con lo que tenemos ahora. Resumo, por lo tanto, doy las gracias a los organizadores y estoy a disposición de todos ustedes por si quieren que podamos en algún momento de debate o comentario realizar. Espero no haberme extendido y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Yo creo que el aterrizaje ha sido fabuloso en el tema y usted ha hablado en varias ocasiones de la importancia de la investigación. Vamos a atender a esa parte esencial que es la investigación, y para eso decía yo que esto nos da la posibilidad de escuchar una voz a muchos kilómetros. Saludamos a Estela Prada. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿A unos cuantos kilómetros de aquí, Estela, verdad? Pues sí, desde Barcelona ahora mismo. Bueno, quiero contarles muy resumidamente que Estela Prada es investigadora predoctoral del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Se formó en Santiago de Compostela y después en Barcelona. Licenciada en farmacia, máster en investigación biomédica translacional. Su programa de doctorado es en biomedicina en oncología pediátrica. Creo, Estela, que de esto de la investigación, de lo complicado que es a veces el poder mantener esta investigación, tú sabes mucho con tu equipo y que además nos puedes dar una visión esta tarde sobre en qué punto estáis cuáles son las últimas noticias o lo último que nos puedes comentar al respecto. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenido, tienes la palabra. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo empiezo presentándome, pero os comparto mi pantalla, me decís si la veis correctamente, simplemente como guía para que, bueno, me vayáis siguiendo más fácil. Entonces, bueno, yo trabajo en un equipo en el Laboratorio de Oncología Pediátrica de Sant Joan de Déu, en un hospital. Bueno, estos somos todas las personas que trabajamos actualmente en el laboratorio. Los más seniors que veis aquí a la derecha son los jefes y ellos son oncólogos pediatras. Bueno, Carmen ya no está, pero fueron los que iniciaron el laboratorio hace unos 15 años y tenemos desde entonces el grupo de investigación en tumores del desarrollo. Nosotros, gracias en gran parte a familias como la de Yolanda y Nacho, que han sufrido y padecido esta enfermedad, apoyaron la investigación y junto con algunas becas y programas competitivos, han permitido la formación de este laboratorio especializado en la búsqueda y el conocimiento de los tumores pediátricos o del desarrollo. Nosotros físicamente nos localizamos en Barcelona, esto es, hacia abajo es Barcelona y hacia arriba sería ya casi Esplugas, pero provincia de Barcelona, ¿no? Y lo que veis en la imagen es el hospital, la zona más antigua donde están las consultas, las camas, los quirófanos, las UCIs, y este edificio que está en construcción son los laboratorios, lo que será en el futuro el Pediatric Cancer Center, que habréis oído hablar de él, que será un centro solo de investigación y tratamiento de oncología pediátrica especializado, ¿no? Uno de los más grandes de Europa. Y aquí nosotros, en este ala,
hacemos el diagnóstico y la terapia personalizada y la medicina preclínica que puede responder las preguntas que los oncólogos en el otro ala, en la otra edificio, nos hacen, ¿no? Entonces, aquí yo insistir en estas dos ideas que ya ha mencionado el doctor previamente. El cáncer infantil es distinto del cáncer del adulto. Son tumores que se producen en el desarrollo. No se asocian a acumulaciones de mutaciones debidas a fumar o a beber mal o a comer mal. Es el riesgo intrínseco que tiene el proceso de formación de un individuo. Es decir, durante el proceso de formación, desde un feto hasta un individuo adulto, el organismo tiene que ir activando y desactivando programas de formación de tejidos y de órganos y de células que, si no se producen de manera adecuada, podría tener lugar, o se cree que podría tener lugar, alguno de estos tumores. Además, otro concepto muy importante a tener presente es que se encuadra dentro de lo que, como hemos comentado, dentro de lo que se llama una enfermedad rara. Por cada 200 casos de cáncer de adultos encontramos más o menos uno infantil. En este contexto, un poco sería la idea, ¿no? que es muy importante entender que el proceso de envejecimiento, que se asocia normalmente a cualquier tipo de carcinoma o de tumor clásico del adulto, es muy distinto a lo que observamos en los tumores pediátricos. Estos que os aparecen aquí señalados, el medulloblastoma, la leucemia, el neuroblastoma, serían de los más frecuentes, ¿no? Son tumores que, es cierto, muchos de ellos han tenido en los últimos años una gran mejora, como podría ser las leucemias o el neuroblastoma recientemente con la inmunoterapia, pero hay otros tumores que a día de hoy tienen una curación del 0%, como podría ser el DIP, el glioma difuso de protuberancia, o incluso el rhabdomyosarcoma en estadios avanzados donde los tratamientos estándar ya no llegan, o en una enfermedad metastásica. En esos puntos es donde la investigación es fundamental, porque no vale o no sirve simplemente trasladar la información que tenemos de los carcinomas de adultos a un adulto en miniatura. No funciona igual. El sistema y el mecanismo a través del que se forma ese tumor es diferente. Entonces, para poneros un ejemplo, ¿vale? Esto es un trabajo que se publicó en una revista científica de alto impacto en el 2018 y resume muy bien la imagen que yo os quiero decir. En la imagen a la izquierda veis la mayoría de los tumores pediátricos que conocemos frecuentemente, pues el rhabdomyosarcoma, las leucemias, el sarcoma de Ewing, la mayoría, ¿no? Y veis que en el eje vertical, en la gráfica, se muestran el ratio mutacional o la frecuencia de mutaciones en las células de los tumores, ¿no? Y veis que es logarítmico, es decir, cada rayita aumenta 10 veces. Y veis a la izquierda, en el grupo verde, los tumores de los adultos. Tienen una frecuencia de acúmulo de mutaciones mucho mayor, por simplemente el proceso de haber vivido más tiempo y en general la formación de este tumor es diferente. En esta idea, por ejemplo, para que entendáis un poco de qué estamos hablando, los tumores pediátricos, como podría ser el rhabdomyosarcoma, el sarcoma de Ewing o muchas otras leucemias, tienen otra característica muy particular que raramente se encuentra en los tumores de adultos, que son, por ejemplo, las proteínas de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor no tienen todas estas mutaciones, ¿no? Pero tienen otras alteraciones aberrantes, nuevas y descritas particulares para cada uno de estos tumores. Y conocerlas y entender cómo funciona ese mecanismo genético y sobre todo epigenético de los tumores es fundamental para poder atacarlo farmacológicamente, ¿no? Un ejemplo, hace más de 30 años en Estados Unidos, un grupo del Laboratorio Memorial de Nueva York trabajaron sobre esto que veis aquí en esta imagen. En verde, en azul estarían los núcleos de las células del neuroblastoma, y en verde se indican unas proteínas de membrana de la célula que se descubrieron que estaban pues muy expresadas en estas células,
Y a base de comprender qué papel tenía esta proteína en la membrana y por qué estaba sobreexpresada, pues en la actualidad tenemos terapias, inmunoterapia, que dirige el sistema inmune a atacar estas células con este marcador. Y el desarrollo de esto ha sido tan fundamental como que pacientes que desgraciadamente se perdían con una infiltración metastásica en médula ósea y muy agresivo, y ahora se rescatan con unas dosis de inmunoterapia y la imagen es, o sea, realmente el paciente tiene muy buena recuperación y muy buena respuesta, cuando era un paciente que ya no tenía quizá muchos tratamientos disponibles, ¿no? Entonces, en este punto es muy importante destacar que si no hacemos investigación básica y translacional, que es el modelo en el que trabajamos en el hospital, que cada proteína que estudiemos, que cada gen con el que trabajemos entendamos cuál es su implicación en la enfermedad, pues que con esto nosotros es la base de nuestro trabajo, ¿no? Y por ejemplo, os explico un poco lo que hago yo, así a grandes rasgos, ¿no? Dentro de este modelo integrado de investigación translacional, pues nosotros os voy a hablar del rhabdomyosarcoma, que es el tumor que mejor conozco yo. Pues se ha descubierto que algunos de ellos, los llamados alveolares, a diferencia de los rhabdomyosarcomas embrionarios, tienen la presencia de esta fusión, de esta gen de fusión, que no es necesaria ninguna otra alteración genética, ni ninguna otra mutación, ni ninguna otra, a diferencia de los tumores de adultos, donde normalmente encontramos diferentes alteraciones para producir este tumor tan agresivo y tan infiltrativo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es, primero, cuando las muestras de los pacientes llegan, pues nosotros realizamos toda la caracterización molecular del tumor, por ejemplo, si tienen o no tienen esta fusión, o cualquiera de las otras modificaciones genéticas o epigenéticas que puedan tener. Generamos modelos in vitro, es decir, en la placa, crecemos ese tumor en condiciones óptimas para poder expandirlo y después testar diferentes fármacos, y lo implantamos en modelos animales para poder testar in vivo la respuesta a fármacos, ¿no? Entonces, ahí pues mi trabajo, yo soy farmacéutica de formación, entonces es farmacología preclínica, ¿no? Básicamente yo estoy trabajando sobre unos marcadores que tienen las células de rhabdomyosarcoma en la superficie de la célula o intracelularmente, depende del subtipo y lo que queramos, bueno, en concreto depende de cada subtipo, y cómo inhibir este marcador que está hiperactivado en el rhabdomyosarcoma, a diferencia de otras células del cuerpo o de otros tumores, ¿no? Y cómo estas vías de señalización intracelular son las que promueven el crecimiento y la proliferación del tumor, y cómo nosotros podemos controlar esta proliferación, ¿no? Y así, con todos estos modelos in vitro, pues es con los que hacemos nuestros in vitro, in vivo, con los que hacemos nuestros experimentos. Así, el trabajo en nuestro centro es un trabajo completamente translacional, o sea, es la definición de translacionalidad. El diagnóstico molecular está perfectamente integrado con la oncología clínica, con la cirugía, la patología y la investigación preclínica. Es todo lo mismo, o sea, las muestras se procesan para cada una de las objetivos. El cirujano sabe dónde va a ir a parar esta muestra, y la terapia de precisión tiene perfectamente claro cuál es el marcador molecular que en diagnóstico están persiguiendo, y nosotros sabemos cuál es la próxima aproximación, o valga la redundancia, que se le puede ofrecer al paciente. O sea, es un trabajo muy colaborativo y es un modelo integrado que, bueno, a mi entender es el óptimo. Entonces, ¿cuál es la particularidad y dónde entra familias como vosotros? Pues en que el cáncer infantil, como decía al principio, es una enfermedad rara. Por tanto, no es rentable para las empresas farmacéuticas, a diferencia de un tumor de mama o colon, donde hay muchísimas personas afectadas, nunca va a ser rentable. Entonces, si no fuera por las familias que se implican y que
bueno, que son el motor de todo este trabajo, sería imposible, porque es cierto, existen becas competitivas y existen programas pues del gobierno o del Estado para financiar esto, pero lógicamente al ser un número de afectación más bajo suelen caer, ¿no?, en el listado de preferencias. Entonces aquí es donde las iniciativas de las familias tienen un peso fundamental. En Sant Joan de Déu, en concreto, hay muchísimas asociaciones y muchísimas familias que nos permiten que ahora mismo hayamos pasado de hace 10 años 5 personas a la actualidad 35. Son vosotros los que con vuestros esfuerzos pues permite que podamos trabajar hacia el mismo objetivo, que es encontrar un nuevo tratamiento para todos estos casos que a día de hoy no tienen una buena alternativa, ¿no? Por poneros algunos ejemplos de dónde estamos o qué es lo que intentamos alcanzar, ¿no? Pues nosotros hacemos ciencia y la ciencia al final es un proceso comunicativo y tiene que ser aceptado, ¿no?, a nivel de otros científicos para que sea un proceso validado, ¿no? Y nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con el objetivo de que sea trasladable al paciente. Y aquí os pongo 2 ejemplos de 2 de mis compañeros que bueno, son más senior que yo, ya, y ellos, mi compañero Guillem, que ya ahora ya está en Estados Unidos continuando con su carrera profesional, él y su equipo generaron desde lo más básico, desde comprender cómo funciona el retinoblastoma, un tumor en el ojo, hasta poder desarrollar una terapia génica basada en virus que modificaba y que eliminaba el tumor. Todo ese trabajo se desarrolló en Sant Joan de Déu íntegro, con la investigación de personas como yo y como él, que generaron los modelos, que encontraron el biomarcador, que encontraron en un equipo, obviamente, con todo un equipo, encontraron cuál era la mejor terapia para la mejor diana de este tumor. Más recientemente, mi compañera Sara Sánchez es una aproximación más básica, pero igualmente fundamental, entender cómo estas fusiones, en este caso en el sarcoma de Ewing, estos genes alterados que se juntan cuando deberían estar cada uno en su cromosoma independiente, ¿no? Cómo esto produce o da lugar a la formación de un tumor, ¿no? Entender cómo se origina y cuál es el mecanismo es fundamental para ahora, ¿no?, en el punto en que estamos ahora, poder ofrecer y plantear un nuevo tratamiento. Así, en el hospital, pues se han generado una gran cantidad bueno, tenemos un banco grande de tumores pediátricos, modelos animales con los que podemos testar prácticamente cualquier fármaco o terapia que se nos ocurra, y además también existe una unidad de ensayos clínicos pediátricos específica para llevar a cabo esos ensayos clínicos que a las compañías farmacéuticas pues no les interese llevar a cabo. Nosotros, con los propios intereses del hospital, con las particularidades que tiene, esto tiene un coste económico muy elevado, y entonces el hospital dispone, gracias también a los esfuerzos de las familias, de esta unidad específica para poder llevar a cabo los ensayos clínicos que puedan salir de los trabajos como este que os explicaba para el retinoblastoma. Y bueno, aquí yo, pues no sé, estoy un poco abierta a las preguntas que me queráis hacer, o no sé en qué parte os puedo desarrollar más, porque bueno, un poco este sería lo que tenía pensado para explicaros. Dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Estela. Y sí, espero no haberme enrollado demasiado. Igual ha sido un poco... Si ha sido un poco técnico, por favor, preguntadme, que lo vuelvo a explicar. No hay problema, porque recuerdo que todas las personas que quieran a través del chat pueden lanzar sus dudas, preguntas, y estará el doctor y estará Estela también para ir resolviéndolas. Pero antes vamos a dar la palabra a Nacho Villamediana y a Yolanda Alonso. En varias partes de su intervención, Estela decía importante, ¿no?, el sumar los esfuerzos de las familias
para poder hacer posible la investigación, para que esos recursos económicos, que como creo que explicaba muy claramente, no interesan a ser enfermedades raras, las farmacéuticas desde luego miran para otro lado, y en este caso han de ser en muchas ocasiones las familias las que se unan, las que unan sus esfuerzos, y a estas familias, a estos sujeta financiación de la investigación, si se puede llamar así, se sumaron hace un tiempo Yolanda Alonso y Nacho Villamediana. Me parece que es muy importante hoy escuchar su voz. Yo tuve el placer de conocerlos hace, pues creo que un año y pico, porque ellos estaban precisamente planteando un evento para recaudar dinero. Allá nos fuimos, puedo decir que fue una noche increíble en la que se consiguió recaudar un montón de dinero. Luego Yolanda y Nacho nos lo van a contar, ha llegado la época COVID-19 y supongo que ha tenido una incidencia, y voy a querer también, creo que vamos a querer escuchar también que nos contéis cómo ha incidido, cómo está incidiendo, porque evidentemente hay muchas cosas que se estaban haciendo que ahora mismo no se pueden hacer. Esto entiendo que no hace que nadie se rinda, así que Yolanda y Nacho tenéis la palabra. Ellos son representantes de la Asociación contra el Rhabdomyosarcoma en Palencia, padres de un paciente oncológico. Decidieron en su día subirse a ese tren de hay que seguir adelante porque se puede ayudar a otras personas. Nacho, Yolanda, bienvenidos, muchas gracias. Hola, bienvenidos. Hola, bueno, primero quería dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por esta mesa de diálogo que ha creado, a todos los que estáis compartiendo esta mesa de diálogo. Es súper importante visibilizar el cáncer infantil, es importantísimo. Bueno, nosotros somos los padres de Hugo, de un paciente oncológico. Nuestra aventura comienza pues en el 2011. Hugo nace en Palencia, en el Hospital Río Carrión. A los 10 días comienzas con un granito en el párpado del ojo y, bueno, pues una pediatra nos receta una pomada, lo normal, no pensábamos nadie que iba a ser algo tan grave. El granito va avanzando, lo ven varios oftalmólogos, nos derivan a otra oftalmóloga más especializada en niños, nos mandan a hacer una resonancia en Valladolid. El diagnóstico de esa resonancia fue un angioma vascular, entonces, bueno, pues lo trataron en Valladolid así, pero al ver que no disminuía el bultito, pues nos derivaron al Hospital La Paz en Madrid, y allí después de varias pruebas diagnósticas, pues nos llegamos al fatídico diagnóstico que nos dicen que nuestro hijo, de un bebé de 2 meses y medio, tiene cáncer. El impacto es brutal. No, o sea, no te puedes creer que un bebé de 3 meses le diagnostiquen de cáncer infantil. Y luego te dicen la palabra tan fea que jamás me olvidaré cuando pronuncian rhabdomyosarcoma embrionario. Y te dicen que, bueno, pues que va a ser una lucha larga de meses, que van a hacer todo lo posible por curarle, que hay un tratamiento estándar en el que, bueno, muchos niños han salido adelante, pero que es un tipo de cáncer muy agresivo, muy poco frecuente y además menos frecuente en un bebé de 2 meses y medio, es más frecuente en niños un poquito más mayores o en adolescentes. Y bueno, pues comenzamos con un duro tratamiento de quimioterapia, una cirugía, seguimos con quimioterapia, entramos en remisión, el niño empieza en revisiones, pero bueno, sufre una recaída, muy común en los rhabdomyosarcomas. Y bueno, pues así continuamente conseguimos con tratamientos de quimioterapia, a la que se añade radioterapia, con más cirugías. Y bueno, así sucesivamente 6 recaídas. El tumor se hace muy, muy agresivo y, bueno, Hugo fallece, no logra superarlo. Y todo esto se prolonga en el tiempo de 5 años. 5 años en los que estamos entre Palencia y Madrid, más bien en Madrid que en Palencia. Y en los que después de haber vivido durante 5 años este duro proceso, de ver la lucha de nuestro pequeño, intentamos, de alguna manera, darle la vuelta a todo. Nosotros hablábamos con el equipo de hemato-oncología, de La Paz, y los médicos, los pediatras, oncólogos nos decían que hay en algunos tumores donde se ha avanzado mucho, como es por ejemplo el caso de la leucemia, pero hay en otros en el que están muy estancados, como son algunos tumores sólidos, entre ellos los sarcomas.
en los que los tratamientos estándar que se ponen son de hace 2 décadas, de 20 años, en los que no se ha avanzado prácticamente nada porque no hay inversión en investigación. Entonces, eso nos llega profundamente al corazón y decidimos darle un poquito de sentido a nuestra vida, involucrarnos con la investigación. Nos ponemos en contacto con la presidenta Laura de la Asociación contra el Rhabdomyosarcoma, que su hija falleció, su hija Cris falleció también por un rhabdo. Y bueno, decidimos unir nuestras fuerzas, apoyarles, recaudar fondos, nos remangamos las mangas de la camisa y dijimos, en honor y un poco en homenaje a nuestro hijo, a su lucha durante 5 años, él sacó fuerzas para pelear y dijimos, tenemos que sacar fuerzas para ayudar a otros. Y en ello estamos ayudando a la asociación, ayudando a este maravilloso proyecto que lidera Estela, y que trabaja y que es maravillosa y que se lo agradecemos eternamente. Y al hospital, perdonad, me emociono un poco, Sant Joan de Déu. Y bueno, y también quería hacer un poco de puntualizar un poco para dar paso a Nacho, porque si no me pongo a hablar y no paro, pues que cuando te diagnostican de esta enfermedad, entras en no sé cómo explicarlo, en un estado de shock, en un túnel negro, del que no sabes cómo salir. Te ves del día a la mañana con tu hijo enfermo de cáncer en un hospital en una ciudad que no es la tuya y no sabes cómo gestionar todo esto. Y el impacto social, psicosocial, es auténticamente brutal. Y para ello están nuestros ángeles de la guarda, las asociaciones. ¿Verdad, Nacho? Bueno, me ha tocado a mí hablar un poquitín acerca de las asociaciones. Ese oasis que está en el desierto, ¿no? Todo ese desierto es la travesía desde que te dicen que tu hijo tiene cáncer y que ese impacto que te dicen, ¿no? Que el primer contacto te ponen en contacto con psicólogos de asociaciones sin ánimos de lucro, y la verdad es que al final te dejas guiar por ellos. Nosotros, como ha dicho Yolanda, nos pasó en Madrid. En Madrid teníamos algún conocido, pero es que nos tuvimos que ir prácticamente a vivir a Madrid. Dejé mi trabajo, económicamente ese impacto es brutal, dejas de ingresar, te apoyas en la familia y no sabes muy bien dónde tirar. Realmente yo como padre pues, me sentiría fatal dejando a mi hijo y a mi mujer que estén peleando por su vida en Madrid y yo aquí trabajando. Entonces, dejas todo lo que tienes de tu mano y al final, pues bueno, vas tirando de ahorros, vas tirando de familias, vas tirando de amigos y demás. Entonces, lo tienes que dejar. Entonces, luego, al final, esas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas que nos han ayudado, que nos hemos apoyado, que nos han estado ahí en los malos momentos. Hay una que es la que primera estuvo en contacto con nosotros, que se llama Acción, Asociación de Padres de Niños Oncológicos, que fueron los que primeros empezamos a tener contacto con una psicóloga, con Verónica, y esta chica, bueno, empezó siendo profesional y al final pues termina viendo transferencia, ¿no? Ya va hablando contigo, te conoce tanto y te ayuda tanto que al final ahí pasa esa transferencia, ¿no? De paciente profesional. Después, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, allí tiene unas instalaciones espectaculares, nos apoyamos muchísimo en ellos. Tienen unas instalaciones, tienen separadas a los niños con sus padres en un ala y a los adultos en otra. La verdad es que es un sitio donde te puedes apoyar de una manera espectacular. A nosotros era como nuestra casa. Y os voy a contar una anécdota que nos pasó las primeras Navidades que íbamos a pasar con Hugo, con nuestro hijo. El 23 de diciembre nos dieron el alta. Sabéis que las sesiones de quimioterapia normalmente se dan cada 21 días. Hay una bajada de defensas y cuando se están estabilizando las defensas, pues teníamos un fin de semana, 3-4 días, pues para venir a Palencia y estar con la familia. Entonces, más o menos coincidía que el 23 de diciembre nos daban el alta y vinimos a Palencia con toda la felicidad del mundo. El 24 de diciembre le di un pico de fiebre de 38,5, de vuelta a Madrid. Estuvimos ingresados, le dieron antibióticos, estuvieron bien y se empezó a estabilizar y estuvo bastante bien. Entonces salíamos de casa, salíamos del hospital de La Paz el 24 de diciembre a las 11 de la noche. ¿Y qué hacemos? Íbamos a pasar la primera Navidad en el coche, no sabíamos muy bien. Entonces, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, que es
teníamos una habitación allí en las instalaciones de ella, pues nos fuimos a casa. Nos fuimos allí y pasamos las Navidades, vamos, el día 24, la noche buena la pasamos ahí, pues nada, cenamos tranquilamente y gracias a las asociaciones, que es algo que hay que recalcar, porque si no, hubiéramos estado con una mano delante y otra mano detrás, ¿no? O nos lo hubiéramos pasado de camino a Palencia y al día siguiente cogimos y nos vinimos a Palencia a dar una sorpresa a la familia, que estamos aquí todos. Entonces, súper importante ese oasis, ¿no? Que ese sistema de apoyo psicológico. Nos ayudaron en los malos momentos, en los buenos momentos. La verdad es que económicamente tienes un apoyo importante, ¿no? Porque no solamente para nosotros, yo cuento mi caso, pero había otras familias que igual no tenían una familia que les podían apoyar económicamente detrás. Entonces, estas asociaciones les echaban una mano a la hora de comprar la comida en su vida diaria normal, a la hora de los tratamientos de fisioterapia, esas secuelas que dejan los tratamientos, pues la Asociación Española contra el Cáncer tienen grandes profesionales que se apoyan en grandes fisioterapeutas en ayudar y en sacar adelante esos problemas que tienen esos niños. Después también a mí me tocó, pues eso, dejar mi trabajo. Entonces, al dejar mi trabajo, pues todos esos ingresos se quedan en cero. Hay que seguir pagando facturas de aquí de Palencia. Entonces, bueno, tienes apoyo. Nosotros en ese caso teníamos nuestras familias, pero hubo muchas familias que no tenían nada. Entonces, esas asociaciones, que esos ángeles de la guarda que son fantásticos, y la verdad es que dejan su tiempo, dejan su dinero, sobre todo su tiempo, ¿no? Gente que está sus 8 horas trabajando laboralmente y luego se va a los hospitales a estar con tu hijo, a estar contigo. Es fantástico, es un apoyo fundamental. Había asociaciones que daban Reiki a trabajadores, a los papás y a las mamás y a los propios niños cuando le estaban dando los tratamientos de quimioterapia. Después había, por ejemplo, los voy a nombrar porque la verdad es que son fantásticas también. Jugaterapia, Fundación Teodora, Pequeño Deseo, todo ese tipo de cosas lo que te hacen es sacar una sonrisa a tu hijo, sacarte una sonrisa a ti, y yo creo que eso es parte fundamental del tratamiento y de la curación de todo este embolado, ¿no? que te metes cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer, quimioterapia, radioterapia. Pero es importante ese oasis que hay. Bueno, también Cruz Roja nos ha hecho una buena mano, ¿no? Cuando estábamos en los hospitales, los voluntarios iban a pasar tiempo con todos los niños a entretenerles mientras tú estabas, pues, recuperándote un poquitín o no estando pendiente de tu hijo, que la verdad es que es algo fantástico, ¿no? Todo ese tiempo que dedica. Y todas estas asociaciones hay que recalcar que son no gubernamentales, la mayoría. Trabajan con dinero o sea, donaciones privadas de empresas, de particulares. Y yo creo que necesitamos una mejor política en ese aspecto sanitaria y una mejor política social que ayude a familias, no solo con niños oncológicos, sino con niños con enfermedades graves que se tienen que trasladar a otras ciudades. Ayudarles a quitar un poco el peso de ese peso que llevamos en la espalda, que ya no solo es la enfermedad de tu hijo, es muchísimas más cosas que se añaden. Cuando un niño enferma un entorno entero. Entonces, se necesita más política social, más ayuda de la administración. Nosotros nos vimos muy solos, como nosotros muchísimas familias. Creo que hay que recalcar que las asociaciones, el trabajo es auténticamente extraordinario y fundamental en todo esto. Yo seguiría hablando, pero claro, seguiría hablando de muchas cosas más, pero bueno, creo que hay que dar un tiempo a las preguntas y demás. Sí, Yolanda, pero antes os lanzaba yo, me gustaría que nos hicierais una pequeña reflexión. Exacto, el impacto que está teniendo, pues llevamos un año con ese tema, pero ¿está teniendo incidencia y de qué manera? Muchísima incidencia, como en todo. El COVID está haciendo que los ingresos en asociaciones se ha mermado muchísimo y en la investigación este año para la asociación nos va a costar mucho recaudar fondos porque no podemos hacer eventos sociales por el aislamiento, porque ahora hay un problema muy grande que es esta pandemia que nos está afectando a todos y a todo. Y esto está afectando a todas las asociaciones que estamos luchando contra esta enfermedad. Y luego, además,
si ya de por sí el cáncer infantil, el proceso en un hospital es muy duro y vivirlo es muy duro, aún así más, porque los niños tienen que estar aislados en las habitaciones, porque son niños oncológicos que se quedan con las defensas muy bajitas de acero y hay que protegerles muchísimo de todo tipo de virus y bacterias, pero ellos antes podían salir a sus aulas, estaban en su planta, salían a jugar con sus familiares, ahora solo pueden estar los niños aislados en su habitación con un solo familiar. Eso se está haciendo durísimo para todas las familias y para todos los niños. Está repercutiendo muchísimo y va a repercutir este año, sobre todo, pues eso, en la investigación, que nos hemos dado cuenta con la pandemia que es algo fundamental y básico en nuestras vidas y que yo creo que no hace falta pasar por un proceso tan duro como el que hemos pasado nosotros para darnos cuenta que la investigación es primordial y que el recaudar fondos es primordial. Y la COVID nos está demostrando que hay que invertir más en investigación. Es fundamental y sí, está afectando mucho esta situación. Está afectando de una manera brutal. Nosotros en esta época ya estaríamos a puertas de la cena benéfica, ya hubiéramos hecho varios mercadillos solidarios, hubiéramos recaudado más dinero y este año pues nos va a costar. Seguiremos luchando, eso sí, no vamos a tirar la toalla porque a Estela la tenemos que seguir ahí teniendo al cañón hasta que no encuentre nada, no sale de allí. Y queremos luchar porque queremos con un solo niño que se beneficie de este proyecto, yo me daré por contenta en mi vida. Yo creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida ya. Y seguiremos luchando. Nos da igual la COVID o la pandemia que venga después, seguiremos peleando, seguiremos intentando ayudar a otros. Y si nuestro granito de arena, que es mínimo, pues con ello conseguimos algo, yo espero que sí, y estoy segurísima que sí. Tenemos unos angelitos ahí arriba que nos están apoyando mucho, pues seguiremos luchando hasta que las fuerzas caigan. Diría más cosas, pero ay, no sé qué ha pasado. El micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si os parece bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Hay poquitas en el chat, pero bueno, vamos a lanzarlas, ¿vale? Nos comenta Charo, que la conocemos ya en la asociación y ahora la damos paso. Y voy a comentar lo que pone en el chat y si quiere participar, pues la damos paso ahora. Comenta que su nieto nació con un mieloma abultado y le hicieron una punción a los poquitos días de nacido, justo donde ella tiene un cáncer. Le dijeron que no era nada. Y la pregunta que lanza es que su madre trabaja como odontóloga y que durante el embarazo ha estado trabajando. Y quisiera saber si eso ha podido influir en que su hijo, o sea, en que su nieto padezca algún tipo de cáncer. Charo, no sé si quieres encender la cámara y el micro por ver a quién se lo quieres plantear o... A ver, buenas tardes. Falta información. No me atrevo a decir mucho, pero falta información. Entiendo que el tumor lo tiene la madre, no lo tiene el niño. Yo entiendo que el niño, es decir, que su nieto es el que nació con el mieloma y que ella pregunta que si es porque la mamá, al ser odontóloga, ha estado expuesta, entiendo que a radiaciones por su trabajo. Lo comentábamos al principio, o sea, se sabe que hay una asociación entre la radiación en la gestación con la incidencia en general del cáncer. Pero decir que este caso, el mieloma, sea debido a eso, y no sé cuándo apareció el mieloma, en qué época y demás, no sé, es muy difícil ver causalidad, que es lo que nosotros decimos, causalidad. Por si la madre odontóloga necesariamente haya tenido que tener un hijo con cáncer. Hay miles de odontólogos que no tienen hijos con cáncer. Entonces es muy difícil poder establecer lo que llamamos nexo causal. ¿De acuerdo? De madre dentista, madre o padre dentista, hijo con cáncer. Habitualmente no es así. Muchas gracias, doctor Andrés. Nos pone María que muchas gracias, que ha sido una gran explicación profesional
que gracias a las familias y a los profesionales como vosotros seguimos avanzando. Y pone que mucho ánimo a los papás de Hugo y que gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias. Sí que es cierto bueno, que con la participación y con esta mesa de diálogo tan interesante que hemos tenido, que haya tan poquitas preguntas, porque es que a mí se me ocurren un montón, pero claro, al final los protagonistas son los participantes. Así que, bueno, no sé si alguien más se quiere animar, aunque no lo haya escrito en el chat, a hacerlo aquí ahora con nosotros o... Yo quiero agradecer el coraje a Nacho y a Yolanda que tenéis para seguir peleando por una iniciativa tan extraordinaria, y a Estela, doctor Andrés y Eva, pues el hecho que estéis aquí apoyando de esta manera pues el cáncer infantil. Desde luego, las asociaciones, pues os agradecemos todo lo que habéis dicho de la Asociación contra el Cáncer y las otras asociaciones, y realmente es una manera, lo que pretendemos es divulgar que estamos ahí para todo lo que necesitéis a nivel social. Cualquier persona que nos esté escuchando, que no espere a nivel psicológico. Tenemos unas grandes psicólogas, unas trabajadoras sociales magníficas, y que solo deseamos poder ayudaros en cualquier momento y cuando lo necesitéis. Gracias. Yo que creo que ya he puesto el micrófono, bueno, agradecer mucho a la Asociación del Cáncer y a las personas que como la farmacéutica que dice que está trabajando en el Sant Lleu de Barcelona, por su participación, y a los padres, esos padres coraje que son una maravilla, porque están aportando a todo esto, a que se siga investigando. Ellos no han tirado, vamos, la toalla. Al contrario, el angelito que tienen está en el cielo y está feliz de que sus padres de verdad hayan hecho todo esto y sigan haciendo, que a pesar de la pandemia que ha afectado, es verdad, muchísimo, porque nosotros nos vemos solamente online, pero aunque sea online y con pandemia o no pandemia, quien tiene un hijo con un problema, pues se pone la capa de superhéroe, y yo les entiendo mucho. Yo también tengo un sobrino que no está aquí, pero que tiene no solamente síndrome de Down, sino que le dio leucemia. Entonces, pues su madre es psicóloga, es una luchadora nata, y el niño es un luchador nato. Entonces, mi nieto, gracias a Dios, cuando le hicieron la punción, dijeron que no, que eso iba a desaparecer, porque a mí me asustó, porque claro, justo en la zona esa estaba abultada, y luego dijeron que no, que desaparecería con la edad, y si no desaparecía, lo operarían y se lo quitarían. Pero yo doy gracias a Dios de que, porque claro, yo teniéndolo en ese sitio, pues pasé mucho miedo. Entonces, pero el miedo es normal en el ser humano, ¿no? Y dar muchas gracias a la asociación, la Asociación del Cáncer, que nunca deja de ayudarnos. La verdad, como ha dicho los padres de Hugo, es algo donde apoyarnos cuando nos sentimos
como seres humanos tocados por una enfermedad. Muchísimas gracias y os agradezco mucho vuestra intervención, a la asociación, a todos los que habéis participado, pues nos han hecho, vamos, a mí particularmente me ayuda mucho. Muchas gracias, Charo. Bueno, yo voy a aprovechar que ya que tengo aquí los participantes para preguntarle a Estela, ¿qué ensayos clínicos tenéis en marcha? Que has comentado en la presentación que estáis con varios y pues a ver qué líneas de investigación estáis siguiendo. Hay varias cosas, no solo en el hospital. Los ensayos, cuando un ensayo clínico se abre, puede ser empezar en algún centro, pero lógicamente se van añadiendo más centros, ¿no? Entonces hay ensayos clínicos europeos, ensayos clínicos americanos, nacionales, o por ejemplo, en uno que es muy importante ahora mismo para nuestro centro es en neuroblastoma, la inmunoterapia. La inmunoterapia está de moda, la verdad, porque funciona, y funciona bien en algunos tumores, y en concreto en neuroblastoma nuestro centro es centro de referencia, por eso están llegando pacientes de muchos países, porque en España es de los pocos centros o el único, creo, que tienen el tratamiento disponible. Hay abiertos el ensayo clínico en retinoblastoma, con la terapia del virus oncolítico. Hay abierto en DIP, en el tumor tan agresivo y fatal que os decía. También creo que todavía está, no sé exactamente si están abiertos o están por abrir, o las fechas, claro, ahora no lo tengo de memoria, tendría que repasarlo. También es una inmunoterapia, por supuesto los CAR T-cells, que quizás la que más habéis oído hablar en leucemias. Es una terapia muy moderna, que consiste en que se sacan los linfocitos del paciente, se reeducan de alguna manera con terapia génica, CRISPR, que es una técnica nueva que habréis oído también por el Premio Nobel de Medicina de este año. Se reeducan, se modifican y se vuelven a introducir en el paciente. Esto sería la idea. También está abierto. Hay más en sarcomas, varios inhibidores, target therapy, o sea, terapia dirigida. Bueno, habría que ver en cada tumor en concreto qué es lo que hay abierto, pero diferentes cosas. En tumores cerebrales hay varias cosas abiertas, como este centro único, o en otros. En Vallebrón, que también es un centro de referencia grande, tienen otros. Cada uno pues depende un poco, ¿no? Lo que para cada caso, pero desde luego es un centro que en ese sentido tiene puertas abiertas. Sí. Muchas gracias. Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que es en general los aspectos en investigación. Cuando aparece un medicamento después de la fase básica, como comentaba mi compañera, hay que hacer y probar y estudiarlo en la población, en humanos. No hay vuelta de hoja. En principio, todos nosotros en Palencia tenemos un comité ético de investigación con medicamentos, donde básicamente se nos pide en general la participación a través de aquellos pacientes que se puedan reclutar para algunos de los estudios que están en marcha. Es decir, un estudio en el Sant Joan de Déu luego tiene que intentar verse y ver cómo funciona en el resto de los lugares. En términos generales, los ensayos clínicos estándar se realizan entre normalmente los 18 y 65 años. Se excluyen inicialmente la población pediátrica en general. Entonces, la mayoría de los estudios se empiezan en adultos, se ve cómo funcionan y luego se empiezan a su uso y a probar a otras edades. Gente mayor con politratamientos o gente más joven en pediatría. En pediatría es una edad muy sensible, está especialmente protegida para todo lo que es investigación. ¿De acuerdo? Como saben, hay una corriente muy importante en contra de los ensayos clínicos
y hay que apostar precisamente por ellos. Hay que probar cómo un medicamento mejora el tratamiento con respecto a otras personas que toman el tratamiento estándar. Entonces, es el azar el que decide que a una persona se le da el tratamiento estándar o el placebo y a otra persona se le da el tratamiento de investigación. Y solo de esta manera podemos ver que este medicamento funciona. Entonces, el mundo está continuamente desarrollando e investigando con la finalidad de probar, y se prueban miles de medicamentos que muchos de ellos no funcionan y otros que van progresando y que sirven para esa enfermedad y para otras que son afines. Con lo cual, lo que vengo a decir es, hay que seguir investigando. Todos los centros asistenciales como el nuestro tiene un comité de ética de investigación clínica que evalúa ese ensayo y permite la introducción y que se recluten pacientes por parte de ese servicio, oncología, hematología o el servicio que sea, pediatría, para explicándosele a la familia, den su consentimiento y permiten verificar e incluir pacientes que puedan terminar por definir si ese medicamento es útil o no. Gracias. Muchas gracias. Si algo queda claro de esta mesa de diálogo es la importancia de la investigación. O sea, al final es definitivo a la hora de avanzar, tanto en el tema oncológico como en muchos otros temas, tanto médicos como científicos. Bueno, simplemente comentaros que María también comenta que le gusta mucho veros hablar con tanta ilusión y constancia, que es que la trasladáis una sensación de esperanza. Yo creo que a todos un poquito, ¿no? Bueno, yo antes de finalizar, como no hay más preguntas, y si por lo que fuera en lo que vamos terminando surgía alguna otra cosita, nos pondremos con ella. Quiero comentaros a todos que podéis poneros en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Palencia a través del teléfono del 979 70 67 00. Desde ahí os podremos informar sobre los servicios que son gratuitos, que al final es importante destacar esto porque, como decían Nacho y Yoli, pues las trabas económicas que supone un tratamiento oncológico, pues a largo plazo van sumando. Y bueno, que sepáis que contamos con servicios de atención social, atención psicológica y voluntariado. También os podéis localizar en el 900-100-036, que es el teléfono de Infocáncer, que está habilitado las 24 horas al día, los 365 días del año. Que primero lo que hará será daros una primera información y nos trasladarán todas las consultas. Vale, ha sido un honor estar con todos vosotros y por mi parte nada más. Os dejo con Eva para que haga el cierre de la mesa de diálogo y que muchísimas gracias a todos, que ha sido una maravilla de mesa de diálogo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Beatriz. Un poco más que añadir. Yo pienso que en una fecha tan marcada como esta, el 15 de febrero, una mesa de diálogo como esta, alguien hablaba, ¿no?, de este camino, ¿no?, marcado por la constancia que nos abre a todos una ventana a la esperanza. A mí me parece que con gente como la que hoy hemos podido escuchar, ese camino sigue estando así. Lo digo por las familias, como Nacho y como Yolanda, lo digo por los responsables de la atención sanitaria, como el doctor Andrés, lo digo también por toda la parte que lo decía Beatriz. Creo que si algo ha quedado hoy claro es que la investigación no solamente es necesaria, sino que es esencial. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado a través de este encuentro online y sobre todo decirles que es una fecha en el calendario, el 15 de febrero, pero mañana día 16, Estela, tú sigues ahí, ¿no? Por supuesto. Doctor Andrés, usted sigue también. Nacho y Yolanda, ahí sigue, y ahí sigue también la asociación en el día a día. De verdad, un placer compartir este tiempo de aprendizaje en este lunes. Me resta nada más agradecer y dar la enhorabuena a la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia y desearos a todos unos felices lunes. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Te cierro ya? ¿O van a hacer alguna manera?